Quiero invitar ahora al doctor Antonio Carlos Becerra. Él es consultor del Comité de la Farmacopea y Especialidades Farmacéuticas de la OMS. Fue coordinador de la farmacopea brasileña entre el 2010 y el 2011. En la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la ANVISA, fue asesor de la presidencia, gerente general de medicamentos, gerente general de inspección y control de insumos, medicamentos y productos y director adjunto de medicamentos y productos. Entre 1999 y 2011 fue miembro del grupo de trabajo de la Red Panamericana de Armonización de la Legislación Farmacéutica, la Red PARF, de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, por favor. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer en primer lugar la invitación del ISAGS y también agradecer al Ministerio de Salud de la República Argentina por la invitación y decirles que también voy a hablar en portugués. Siempre es bueno mostrar que dentro de América Latina se habla el portugués. Voy a hablar despacio para tener la posibilidad de una traducción más fácil. También quiero agradecer la maravillosa cena de ayer, porque siempre en esos momentos tenemos una posibilidad de conversar más. Hablé con Pedro mucho sobre la historia de América Latina y también con Pipo en algún momento sobre el futuro. Entonces podemos hablar, son momentos para hablar de muchos temas. Y Pedro se sorprendió, y tal vez eso sea una gran sorpresa, cuando le dije que el origen de esta maravillosa carne argentina está muy relacionada con el ganado que vino de Brasil a través de Asunción. Pedro se sorprendió mucho por eso, pero creo que son momentos muy propicios para tener un conocimiento no solamente del tema que estamos tratando durante nuestros trabajos, sino también hablar de varios puntos que nos relacionan como pueblos hermanos de América Latina. Lo que me cabe plantear aquí es la experiencia brasileña en un examen de patentes farmacéuticas que se puede transformar en un gran sentimiento, como puede suceder con todos ustedes, porque verán una gran dificultad de llevar a cabo una tarea dentro de este tema, de las patentes. Como ya fue dicho ayer por mis colegas y ahora por mis colegas de la mesa, se habló un poco del pasado relacionado con el patentamiento brasileño de medicamentos. Me surge una palabra que también fue dicha en el día de hoy, es que nuestra legislación fue muy generosa. Reinaldo lo planteó muy claramente también, y con mucho cuidado nos trajo esa información aquí. Fue muy generosa nuestra legislación por la fuerza de implementar dispositivos que podrían estar en aquel momento, sobre el final de la década del momento, podrían ser aún internalizados por nuestras empresas, por nuestros investigadores. Y fueron dados muchos ejemplos. Pipeline del artículo 40, de tener la condición de que por lo menos la patente tuviera más de 10 años. Y en algún momento se puede preguntar cómo este dispositivo de la anuencia previa fue planteado. Ken nos trajo un poco lo que él planteó sobre la retroactividad, ese movimiento de retroactividad. Tal vez haya habido una gran conciencia. La ley del 96 fue implementada en el año 97 y de alguna forma eso puede haber sido visto porque hubo dos movimientos muy importantes en aquel momento. La promulgación de la ley de genéricos y casi simultáneamente
la creación de Anvisa, la Agencia de Vigilancia Sanitaria, y que dio toda una condición para el impulso de la industria farmacéutica brasileña. Como Reinaldo dijo, en nuestro mercado tenemos la mitad de ese mercado, tenemos los líderes del mercado brasileño, entre los 10 mayores, si no me equivoco, la mitad, 5, son empresas nacionales. Y eso revirtió una serie histórica muy antigua de que las multinacionales eran las que detentaban la lideranza de ese mercado. Entonces, esa conjunción de condiciones propició la promulgación de una enmienda a la ley del año 96, que es la ley básica de Brasil sobre propiedad industrial. Y traer esa experiencia de una agencia de vigilancia sanitaria para hablar sobre patentes, no haciendo un paralelismo cuando lo que fue dado como una decisión de que la agencia examinaría los pedidos de patentes que de alguna forma habían sido puestos en el mercado. Habían sido requeridos al INPP, que es nuestra agencia de análisis de patentes. Ese fue un desafío planteado y es esta la experiencia que quiero traer dentro de esta trayectoria de casi 13 años en que la agencia, a través de una unidad técnica con sede en Río de Janeiro, implementó tareas relacionadas con esta determinación. Durante ese periodo, la agencia inicialmente tuvo alguna inhibición para tener su condición administrativa legal implementada para realizar esos exámenes, pero en el año 2008 implementó lo que llamamos RDC, que era una resolución que tiene un poder legal para la implementación en nuestro país. Ese instrumento legal permitió un procedimiento administrativo con respecto a los pedidos enviados por el INPI a la agencia para realizar ese examen de anuencia previa. Entonces, se pasó por esos procedimientos administrativos y de alguna forma empezó a dar publicidad a las decisiones relacionadas a la anuencia previa realizada por Anvisa. Ustedes pueden ver que en el 2009, rápidamente, la Procuraduría General Federal, que congrega el área jurídica del gobierno, empezamos a tener el invierno ahí. Nuestro invierno viene caminando hace algún tiempo. Esta Procuraduría General lanzó una resolución que decía, un dictamen que decía que la agencia podría manifestarse con relación a la seguridad y eficacia de los pedidos. Y eso trajo un gran interrogante en todo el escenario del sistema de patentes, porque como ustedes saben, el pedido de patentes aún en algún momento puede tener la posibilidad de un compuesto, aún no pasó ese compuesto por estudios preclínicos, clínicos. Entonces, hablar de eficacia y seguridad en el pedido de patentes es algo muy controversial. La agencia buscó la posibilidad de revertir ese dictamen y en el 2010 fue ratificado. O sea, la agencia solo podría manifestarse
en aspectos relacionados a la eficacia y la seguridad. No más, como siempre lo había hecho, hacer los exámenes evaluando los criterios de patentabilidad. Eso trajo una falta de seguridad jurídica y de alguna forma llevó a la agencia a buscar aliados, y en el 2011 se creó ese grupo de trabajo interministerial. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo y Comercio, donde está localizado el INPI, la Procuraduría actuó y Anvisa también. Durante casi un año discutimos y la decisión surgió en el 2012 a través de ese dictamen interministerial que llevó el parecer de GU a un dictamen parecido al anterior, que decía que la agencia podía hablar de eficacia y seguridad. Avanzó un poco más diciendo que sería importante dentro del complejo industrial de la salud que la agencia tomase posiciones relacionadas con las patentes farmacéuticas. Eso permitió y realizó este diagrama de flujo que permitía a la agencia iniciar el procedimiento de análisis. Ustedes pueden ver que el proceso, el requerimiento llega vía INPI, llega a la Anvisa, la Anvisa realiza su evaluación y, habiendo anuencia, vuelve al INPI para la debida decisión de concesión o no de ese privilegio. Y si no hay anuencia, habría una decisión de que el INPI archivaría ese pedido, o sea que esa patente sería denegada. Ese fue el diseño que fue planteado por esa resolución que hasta hoy está en vigor. Hoy recibimos los pedidos del INPI, hacemos el análisis y de alguna forma avanzamos. Pero hubo otras cosas importantes que sucedieron en la medida de que este grupo de trabajo avanzó. Vamos a hablar de esto rápidamente para que tengan una idea. A partir de estas acciones, esa estructura legal, una consulta pública, una audiencia, una resolución que alteró la resolución anterior del 2008, avanzó en el sentido de dar una estructura mayor a esta actividad. Y más recientemente, ahora en el 2014, el Ministerio de Salud promulgó una resolución planteando otros aspectos de este tema. Esa resolución número 21, que fue realizada por fuerza de las decisiones de este grupo de trabajo, avanza en el sentido de que la agencia podría analizar los pedidos surgidos del INPI, considerando siempre la condición de ser o no contrario a la salud pública. El primer punto es que puede presentar riesgo y el segundo es que pueda ser considerado un pedido o un producto estratégico y que no cumpla los criterios para patentabilidad. Rehicimos nuestro proceso de trabajo, que hasta entonces analizábamos todos los pedidos farmacéuticos y nos basamos, como resultado de esta resolución, en algunas directrices. Una de ellas relacionada a lo que es estratégico y fue vinculado inclusive a lo que planteó Reinaldo anteriormente, a una lista de productos estratégicos del Ministerio de Salud. Entonces, lo que estuviera en la lista, identificado como estratégico, serían productos de análisis de patentabilidad. Aquí tenemos algunos detalles administrativos y esa resolución fue implementada el año pasado.
para hacer una reglamentación más fina. Y este es un dispositivo dentro de la condición administrativa de la agencia. Se emitió esta orden de servicio que habla sobre lo que sería riesgo y nosotros vinculamos esto al producto proscripto. Entonces, hay una resolución del Ministerio de Salud que se actualiza por fuerza de los acuerdos internacionales y remite a una lista de productos que no pueden ser comercializados. Eso es porque en este caso nosotros lo denegaríamos, y ya lo hicimos en algunos momentos, por fuerza del TRIPS, que habla sobre política contraria a la salud pública. De esta forma, esta es la lista de productos estratégicos. Esta lista no es de la agencia. Quien hace políticas de salud y define estrategias es el Ministerio de Salud. La agencia es una autarquía vinculada al Ministerio de la Salud. Entonces, esta lista fue acompañada, seguida por la agencia para identificar los pedidos que son pasibles de análisis de patentabilidad. En el 2013 esa lista fue actualizada, haciendo una ampliación con estas dos categorías. Y ahora, en diciembre del 2013, disculpen, en 2014, se corrige el orador, se promulgó esta resolución del Gabinete del Ministerio de Salud, hablando lo que es el interés de anuencia previa para el examen de Anvisa. Entonces, definió dentro del alcance de esa lista que fue mostrada anteriormente, hubo una selección mayor y definió que esas categorías, ustedes tendrán esta información y podrán verla más detalladamente. Estas categorías serían las categorías que recibirían exámenes de patentabilidad. Además de eso, el Ministerio de Salud explícitamente, su artículo 2, establece que productos o procesos de interés del Sistema Único de Salud estratégicos deben ser analizados por los criterios de la ley de patentes. O sea, producto estratégico debe ser analizado por criterios de patentabilidad. Esta es una visión rápida con relación a nuestra historia, muy resumido. Y aquí voy a mostrarles los resultados de este trabajo. Esos resultados son de antes de la implementación de ese diagrama de flujo que les mostré antes. Ahí pueden observar los pedidos concedidos, los pedidos que no recibieron anuencia y esa no anuencia dentro de este grupo. Ese corte 2012 habla del 12% de los pedidos que no recibieron anuencia de Anvisa y que en ese momento, antes de ese diagrama de flujo, era recibido por parte del INPI ya como una decisión de concesión de patente. Entonces podemos decir que el 12% de esos pedidos la agencia no acordó con el INPI con relación a esa decisión. No creemos que es un porcentaje tan alto, pero de alguna forma, como ya fue dicho aquí, el INPI ya tiene avanzadas sus directrices en muchos puntos y eso de alguna forma se aproxima a las directrices de Anvisa, que de alguna manera son, podemos decir
que no todo está cercano, pero están muy cercanas a los guidelines de Carlos Correa, de la OMS. Ahí hay una necesidad de armonización, pero estamos muy cerca de eso. Aquí tenemos un panorama de lo que fue la decisión anterior. Dividimos los pedidos entre farmacéuticos, química y biotecnología. Podemos ver que de alguna forma los pedidos de biotecnología vienen aumentando la demanda. Vamos a pasar rápidamente por esto para llegar al punto de conclusión. Aquí también, representado de otra forma, vemos pormenorizados los principales motivaciones con relación a la no anuencia. Podemos ver aquí condiciones de selección, patentes de selección, métodos. Todo eso está bien descrito aquí en ese relevamiento. Y este punto aquí, esta información es más reciente. No sé si quedó claro cuando yo digo inversión de ese flujo. Hasta 2002 recibimos los pedidos analizados por el NPI y teníamos una posición que en algún momento era motivo de críticas porque se decía que era un reexamen de Avisa de decisiones del NPI. Hoy, esta inversión hizo que Avisa haga su examen en primer lugar y este es el resultado inicial de ese periodo del 2012-2014. Ustedes pueden observar que esos que no recibieron anuencia, no podemos decir que se redujo tanto, tal vez en algunos puntos, como ustedes pueden ver, todavía están esperando una resolución. Nosotros hacemos exigencias al requiriente relacionados con un cuadro reivindicatorio que pueda ser alterado y en algún momento eso es muy importante porque en esta anuencia en algún momento posee cerca de 20 a 30% de cuadros restrictos por fuerza de imposición de la agencia. Entonces esa condición parece no haber tenido un cambio muy significativo. Ahora estamos analizando productos estratégicos. Y finalizando, tenemos aquí nuestras perspectivas. Estamos avanzando en las directrices. Yo creo que esto es muy importante dentro del espacio, como ya fue planteado aquí, el espacio estratégico entre los países. Creo que esa decisión de vincular la salud y las agencias de análisis de patentabilidad creo que es muy importante. Trabajamos ahora también en una dirección de mapeo de patentes de interés. Y como fue planteado por Reinaldo, hicimos a través de un pedido de la Vicepresidencia de Innovación de Fiocruz el relevamiento de esa sustancia. Y eso de alguna forma está siendo evaluado para ser entregado al Ministerio de Salud para que puedan desarrollar mecanismos de solicitación, de priorización, de análisis para que podamos decidir si es o no patentado y si Brasil va a conceder o no esa patente. Un punto interesante aquí, esto ya fue dicho anteriormente, se habló de las posibles consecuencias, pero es importante plantear este tema en el sentido de por qué negociamos con un producto tan caro como fue dicho ahora,
si aún no sabemos si será o no patentado en Brasil. Tal vez podríamos pedir una licencia obligatoria y después evaluar que esa patente no debería haber sido concedida. Entonces creemos que ese instrumento de un examen fuerte, riguroso, que pueda traer más posibilidades de realmente contemplar patentes que tengan realmente un merecimiento por innovación, debe ser también abrazado y no olvidado. Creemos que es un instrumento poco utilizado actualmente. Vimos un movimiento en Argentina que planteó esa perspectiva y creo que es muy importante, porque de alguna forma es un instrumento, y ya hablamos de flexibilidad y acceso, y podemos tener mucho más. Reinaldo ya mostró los números con relación a ese examen más fuerte. Quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias.